Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una historia que les va a derretir el corazón, una de esas que nos recuerdan la belleza de las relaciones y los gestos que realmente importan. El título lo dice todo: Serkan sorprende a Özge con tierno gesto romántico. No te lo pierdas. Si eres fan de las historias conmovedoras, de los detalles que hacen la diferencia, y de ver cómo el amor florece de maneras inesperadas, entonces estás en el lugar correcto. Antes de sumergirnos en esta historia tan especial, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Es completamente gratis, solo toma un segundo, y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos llenos de inspiración, historias increíbles y todo lo que nos hace humanos. Activa también la campanita para que te avisemos cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, prepárense porque lo que viene es pura dulzura. Imaginen esto: Özge, una mujer que, como muchos de nosotros, seguramente tiene sus días, sus retos, sus preocupaciones. Quizás está pasando por una etapa un poco complicada en el trabajo, o simplemente la rutina empieza a pesar. Y ahí es donde entra Serkan, su pareja, alguien que evidentemente ha estado observando, prestando atención a esos pequeños detalles que a veces pasamos por alto. Porque el amor, amigos, no siempre se trata de grandes declaraciones o regalos ostentosos. A menudo el amor verdadero se encuentra en los gestos pequeños, los que demuestran que piensas en la otra persona, que te importa su bienestar y que quieres sacarle una sonrisa. Y Serkan parece que ha dominado el arte de los gestos románticos silenciosos, esos que te desarman y te hacen sentir amado en lo más profundo. La sorpresa no fue algo que Özge pudiera anticipar. Serkan no le dio pistas, no hizo alarde. Simplemente orquestó un momento que, estoy segura, quedó grabado en su memoria para siempre. Piensen en la anticipación, en la curiosidad que debió sentir Özge cuando Serkan le dijo algo así como: «Tengo una sorpresa para ti». A veces estas palabras pueden generar un poco de nerviosismo, ¿verdad? ¿Será algo bueno? ¿Algo que espera? Pero cuando la sorpresa proviene de alguien que amas, la expectativa se llena de ilusión. Y lo que Serkan hizo fue verdaderamente conmovedor. No se trataba de un objeto material costoso, sino de algo con un valor sentimental incalculable. Al parecer, Serkan sabía que Özge estaba pasando por un momento de estrés o simplemente echaba de menos algo. Y él, en lugar de ignorarlo o minimizarlo, decidió actuar. La sorpresa consistió en crear un ambiente completamente nuevo para ella, un espacio diseñado para recordarle lo importante que es, para hacerla sentir especial y mimada. Piensen en el esfuerzo que esto requiere. No es solo comprar algo y entregarlo. Es planificar, es dedicar tiempo, es ponerle corazón a cada detalle. Serkan se dedicó a transformar un rincón de su hogar, o quizás un lugar especial, en un refugio de paz y romanticismo para Özge. ¿Qué pudo haber hecho? Podría haber sido crear un rincón de lectura con sus libros favoritos y una manta suave, con luces tenues que inviten a la relajarse. O tal vez preparó una cena sorpresa, pero no una cena cualquiera. Imaginemos una cena a la luz de las velas, con su comida preferida, esa que ella adora y que quizás él aprendió a cocinar especialmente para ella. Pero lo que realmente eleva este gesto a lo extraordinario es la intención detrás. No fue solo para impresionar, fue para nutrir la relación, para recordarle a Özge que ella es la prioridad. Quizás Serkan notó que Özge estaba agotada, o se sentía un poco sola en medio de sus preocupaciones. Y él, con una sensibilidad admirable, decidió darle un respiro, un momento de pura felicidad. Imaginen la reacción de Özge. Cuando entró y vio lo que Serkan había preparado, ¿cuál creen que fue su primera emoción? Probablemente sorpresa, seguida de una profunda gratitud y, sin duda, una oleada de amor. Ver que alguien ha dedicado tanto tiempo y esfuerzo para hacerte sentir bien, para sacarte de la rutina, es algo que te toca el alma. Podríamos imaginar lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas, una sonrisa que iluminó todo el lugar, y un abrazo apretado que lo dijo todo. El detalle que hizo este gesto aún más especial fue, según se cuenta, la personalización. Serkan no hizo algo genérico. Se centró en lo que Özge ama, en sus gustos, en sus pequeñas manías. Tal vez incluyó fotos de momentos felices juntos, o una playlist con sus canciones favoritas. Quizás hasta incluyó una nota escrita a mano, expresando sus sentimientos de una manera sencilla pero sincera. Estos pequeños toques son los que transforman un gesto bonito en una experiencia inolvidable.
Es fácil caer en la rutina, en el lo hacemos mañana, o en pensar que estas cosas son demasiado complicadas. Pero historias como esta nos demuestran que no se necesita ser un experto en romance ni tener una fortuna para hacer feliz a alguien. Se necesita atención, se necesita empatía y sobre todo, se necesita querer hacerlo. Serkan no solo le dio a Ozge un momento agradable, le dio un recordatorio tangible de cuánto la quiere y la valora. Le dio un impulso de energía positiva, un momento para recargar baterías y sentirse renovada. Y esto es algo que todos podemos aprender. No importa si eres hombre o mujer, si estás en una relación larga o acabas de empezar. La clave está en observar a la persona que quieres. ¿Qué le hace feliz? ¿Qué le preocupa? ¿Qué echa de menos? A veces la mejor manera de mostrar amor es simplemente estar presente, pero estar presente de una manera activa, proactiva. Piénsenlo, amigos. En nuestro día a día, a menudo nos centramos en nuestras propias agendas, en nuestras propias metas. Y está bien, es normal. Pero si nos tomamos un momento para mirar a nuestro alrededor, para observar a la persona que amamos, podemos descubrir oportunidades maravillosas para hacerla sentir como la persona más importante del mundo. No tiene que ser un evento monumental. Puede ser prepararle su café por la mañana tal como le gusta, dejarle una nota cariñosa en la cartera, o simplemente escucharla sin interrupciones cuando necesita desahogarse. La sorpresa de Serkan a Ozge es un ejemplo perfecto de cómo los pequeños gestos pueden tener un impacto gigante. No se trata de la magnitud del regalo, sino del significado que tiene para la persona que lo recibe. Es la demostración de que te importa, de que te tomas el tiempo para pensar en ella, para cuidarla, para sacarla de la monotonía y recordarle lo especial que es. Este tipo de acciones construyen la confianza, fortalecen el vínculo y nutren el amor de una manera profunda y duradera. Imaginen la conversación que debieron tener después. Seguramente Ozge, conmovida, le habrá agradecido a Serkan una y otra vez. Y Serkan, feliz de ver la sonrisa de Ozge, habrá sentido la recompensa de su esfuerzo. Es un círculo virtuoso de amor y aprecio. Este es el tipo de historias que nos inspiran, que nos hacen creer en el amor, en la bondad y en el poder de los gestos sinceros. Así que, para resumir, hemos hablado de cómo Serkan sorprendió a Ozge con un gesto romántico increíblemente tierno. No fue un regalo material costoso, sino la creación de un momento especial, personalizado y lleno de significado, diseñado para hacerla sentir amada y valorada. Hemos reflexionado sobre la importancia de los pequeños detalles en una relación, sobre cómo la atención y la empatía pueden fortalecer los vínculos, y cómo todos podemos aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas para hacer sentir especiales a las personas que queremos. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer compartir esta historia tan conmovedora con ustedes. Espero que les haya gustado tanto como a mí. De verdad me encanta encontrar estas historias que nos recuerdan lo bello que puede ser el amor cuando se expresa de forma auténtica y sincera. Antes de despedirme, me gustaría mucho saber su opinión. ¿Qué les pareció el gesto de Serkan? ¿Alguna vez han sido sorprendidos de una manera similar? O quizás ustedes son los que les gusta dar estas sorpresas. Me encantaría leer sus experiencias y pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Compartir nuestras historias nos conecta y nos enriquece a todos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir viendo contenido que les inspire y les haga sentir bien, no olviden darle un asterisco me gusta a este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de no perderse nada. Activen también la campanita para recibir las notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Son un público maravilloso y estoy muy agradecido por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.